buenas tardes para todos. Es un placer para mí estar de nuevo en este espacio acompañándolos y por supuesto compartiendo aquí pues de mi experiencia y pues de mi conocimiento, por supuesto. Pero no solamente es mío, sino el conocimiento, por supuesto, de ustedes. La idea es que pues haré un par de preguntas para que puedan también participar y pues sea una experiencia pues más dinámica. Soy Cristian Dueñas, psicólogo de profesión, especialista en desarrollo humano y magíster en gestión social empresarial. Cuento con alrededor de 11 años trabajando en el apasionante mundo de gestión humana, trabajando pues en varios sectores de la economía. Ya hace alrededor de 6 años decidí pues también emprender. Tenemos pues nuestra propia empresa llamada Plus Consultoría en todo lo relacionado a capacitación, desarrollo, outplacement y otros procesos de lo que es la gestión humana en las compañías. También me he desempeñado como docente universitario, he tenido la oportunidad de trabajar con INCA de Colombia y con Área Andina en el programa de psicología presencial. El día de hoy pues vamos a hablar precisamente de lo que son los empleos de mayor crecimiento, mayor demanda en el mundo. Pero pues en esta ocasión quise ir un poquito más allá, ¿no? Y empezar a ver cómo, cuál es la perspectiva, cuál es la proyección desde diferentes puntos de vista. Una de las referencias más grandes que tenemos aquí para esta charla de hoy es la del Foro Económico Mundial, en la cual pues se hace anualmente estudios de revisión y bueno, proyección de precisamente la demanda de varios empleos. Y por supuesto, pues habrán interrogantes, habrán preguntas que van desde lo macro, es decir, de las políticas públicas de educación, política económica y social, como también qué podemos hacer nosotros, es decir, del desarrollo propio de habilidades y desarrollo de conocimientos que nos permitan responder a esas necesidades que va a tener el mundo y en eso es lo que estamos haciendo. Como el hoy, como el ahora nos va a poder modificar el mañana. Entonces, eso es un punto de vista bastante interesante y sobre el cual pues queremos hablar en este espacio. La idea cuál es? Hacerles la primera pregunta y es precisamente esa. ¿Qué imaginan ustedes? ¿Qué esperan de esos empleos del futuro? Lo que ustedes han visto de pronto en noticias o cuando ven ofertas de empleo. No sé si alguien de pronto del público quiere abrir su micrófono o quiera de pronto escribir en el chat y pues escucharlos precisamente qué clase de empleos, cómo son los trabajos que pues se puede proyectar de aquí al 2030. Entonces sería muy valioso poderlos escuchar. No sé si alguien del público levante de pronto la mano. Bueno, entonces, si no hay de pronto de momento preguntas o inquietudes, pues vamos ahora igualmente el contenido temático, revisar, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades del mercado emergente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que seguirá sucediendo? Y pues para dónde van esos empleos. ¿Cuáles son esas profesiones que se van a proyectar hacia ese futuro? ¿Y cuáles son esas profesiones que corren riesgo? De hecho, todas las profesiones que tenemos en la actualidad, en algún momento, sí o sí tendremos que estar compitiendo con algo que hablan los ingenieros de sistemas, que es el principio de la singularidad, que es en donde una serie de variables empiezan a reunirse, empiezan a confluir y es donde ya digamos que la complejidad humana pues ya es superada por precisamente la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tan cerca o lejos estamos de eso? No lo sabemos, pero curiosamente el ser humano sigue trabajando en eso. ¿Qué tenemos como ventaja? Que la mayoría de esos servicios o apoyos desde la inteligencia artificial es pues en beneficio de la humanidad, pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando esa singularidad ocurra y de pronto ya se desarrolla a sí misma y no necesita la intervención humana? Entonces es una gran pregunta que podemos hacernos para la tarde de hoy. Entonces vamos a revisar precisamente estos empleos emergentes, las profesiones del futuro y por supuesto dar espacio a preguntas de parte del público. Como les comentaba al principio en la introducción, pues yo traje como cifra, como dato, precisamente el Foro Económico Mundial, donde se hicieron varios estudios relacionados a lo que es lo que está sucediendo en este momento en nuestro entorno, desde varios puntos de vista.
sabemos que en este momento hay una gran demanda tanto de lo digital, pero pues también de lo humano. Ahorita vamos a ver alguna serie de ejemplos, algunos empleos, porque son empleos, que son trabajos que requieren pues de las dos herramientas. Entonces, pues mucho se habla precisamente, por ejemplo, del metaverso, ¿no? De cómo la tecnología nos lleva precisamente a vivir prácticamente una realidad alterna. Aún estamos pues como en una fase inicial de exploración, de empezar a catalogar o desarrollar ciertos instrumentos para poder tener ese grado de inmersión, pero pues si bien es cierto, todos los días se está trabajando en ello. La pandemia lo que nos ha permitido es ser mucho más conscientes de que precisamente estas herramientas tecnológicas las debemos incorporar en el día a día. Y eso ha permitido que las diferentes economías del mundo empiecen a ver las cosas de una manera diferente, todo precisamente con la aceleración de las comunicaciones, y eso ha permitido generar pues una gran reorganización en las compañías, es decir, hay empleos que pues se han transformado, que han cambiado y que lo seguirán cambiando. Para ejemplo, este dato de un estudio que se hizo recientemente en Estados Unidos, tratado desde el Foro Económico Mundial, donde se habla que en el 2018 más del 60% de los trabajos ni siquiera existían en 1940. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente los trabajos que vemos en la actualidad, tal vez en 50, 70 años, van a ser totalmente diferentes. Ya no, es decir, podríamos preguntarnos, ¿van a dejar de existir o van a evolucionar y van a ir cambiando? Entonces, esto van cambiando a medida, pues obviamente, de que vayan evolucionando, vayan priorizándose de otra manera las necesidades de la humanidad, de las diferentes economías en un mundo totalmente globalizado. Como podemos ver aquí un estudio de LinkedIn, pues, que se realizó en Estados Unidos y en el Reino Unido, muchas de las políticas de la fuerza laboral permiten tener mayor flexibilidad en los trabajos. Entonces, a eso es lo que responden las nuevas economías, la visión del trabajo para 2022 y 2023, lo que lleva como responsabilidad a estos nuevos líderes es a poder ampliar su margen de movilidad para poder responder con mucha mayor flexibilidad a las demandas del mercado, teniendo como base precisamente una sociedad del conocimiento. Sabemos que los colaboradores son parte activa, son el activo más valioso de cualquier compañía, y en la medida que nosotros podamos flexibilizar esas políticas y adaptarnos rápidamente a esos cambios que son constantes, que lo que sucedía en China y de pronto nos afectaba aquí en Colombia de 4, 5, 7 años, vemos que hay algunos temas que pueden cambiar de la noche a la mañana. Ejemplo, yo lo he hablado muchísimo en las conferencias y pues lo estamos viviendo, aún vivimos los estragos de la pandemia, entonces pues es algo real, ¿no? Precisamente no todo es digital. Vemos precisamente una economía que pues siempre ha estado, pero creo que ha estado cogiendo más fuerza, que es precisamente la economía del cuidado. Esa economía del cuidado responde precisamente a cómo una serie de actividades o labores permiten generar un mayor bienestar a ciertos grupos poblacionales. Entonces vemos el ejemplo de los niños, es decir, hoy en día con la inserción el mayor protagonismo de las mujeres en el campo laboral, porque afortunadamente vivimos en una sociedad de mayor conocimiento, y me refiero que gracias al conocimiento se puede generar productividad, se puede generar valor a la sociedad y por ende una retribución económica a esos trabajadores del conocimiento, pues estamos en total igualdad de condiciones, tanto hombres como mujeres. Anteriormente, hace un par de décadas, pues era el hombre el proveedor del hogar, era el que traía el dinero, era el que pues salía en la mañana, 5 o 6 de la mañana y volvía hasta la noche para pues, compartir con el hogar, y la mujer es la que atendía, etcétera, etcétera. Hoy en día pues vemos que la dinámica es compartida, de hecho. Ese es el ideal, ¿no? Que tanto pues el hombre y la mujer, la pareja, estén pues en el hogar y los dos aporten, ¿cierto? Digamos como una familia, en este caso, pues, tradicional, podríamos decirlo. Pero sabemos que el concepto de familia ha cambiado, entonces, por supuesto, aquí ya entramos a abordar el concepto de diversidad, de inclusión, entonces están las dos parejas homosexuales o bisexuales, que también, por supuesto, tienen derechos y tienen una serie de ingresos económicos y ambos aportan al hogar. Pero ¿qué pasa?
que podemos decir que el trabajo remoto es interesante, es maravilloso, pero demanda tiempo. Entonces surge precisamente una economía del cuidado para lo que son organizaciones o personas que pueden prestar esa serie de servicios, acompañado y respaldado por políticas gubernamentales que ayudan a mejorar las condiciones laborales. Lo que de pronto hace 15 o 20 años por ejemplo, los servicios domésticos, ¿no? No les pagan seguridad social, pensiones, bueno, todo el tema de ley. Hoy en día es algo que se demanda, algo que es constitucional y que se protege. Entonces, es algo muy interesante y que también ¿no? Se han desarrollado también mecanismos para poder facilitar la contratación y la administración del personal. Entonces, bien sea de manera directa o a través de un outsourcing, una empresa tercerizada. Entonces, eso es un punto, una variable, ¿no? Entonces, las familias pues, que tienen niños y contratan o subcontratan a personas particulares o empresas que pues puedan ayudar al cuidado de los niños. Y eso es un ejemplo particular. También vemos, por ejemplo, el cuidado de nuestras mascotas. Entonces, en las ciudades es cada vez más común que, de hecho, pues en cierta caracterización demográfica, que pues precisamente las parejas, las familias decían no tener hijos, pero sí tener mascotas. Pero lo mismo, esas mascotas demandan de cuidado, demandan de tiempo y por supuesto existen estas empresas, estas personas que se dedican al cuidado de las mascotas, de los animales. No es un mercado nuevo, obviamente, es un mercado que ha venido creciendo paulatinamente y pues tiene varios retos. El cuidado, por ejemplo, de los ancianos, entonces de la tercera edad, cuarta, pues hablaremos en algún momento, ¿no? De una cuarta edad generacional, donde pues precisamente el ser humano pues tenga una mucha más alta expectativa de vida, y ahí donde van a surgir, ¿no? Una serie de beneficios, no, perdón, de necesidades que atender de cara pues a esta población. Vemos países del mundo donde envejece bastante la población, es decir, que hay más ancianos que tal vez, en este caso, pues población joven. Entonces, salen precisamente una serie de iniciativas o oportunidades, más bien llamémoslo de esa manera, que permiten responder a esas necesidades de atender esa población. Es decir, fíjense que hay dos campos bastante interesantes. Y vemos otra que es precisamente para cubrir vacíos emocionales. Ya tal les hablaré, creo que es mejor con un ejemplo de un empleo que tal vez puede ser disruptivo o tal vez ustedes lo han visto en noticias, pero los tres tienen un componente y es el componente social. La economía del cuidado es precisamente ayudar a tejer, a mantener ese tejido social que crean las familias, que crean las sociedades. En este caso, un tejido social que es más vulnerable, sea al principio de la vida, al final de la vida o pues, durante el transcurso de la misma. Aquí podemos ver un estudio de crecimiento de varias profesiones que se retomó del Foro Económico Mundial y también de un estudio propio de la plataforma LinkedIn. Entonces vemos que una serie de empleos que estaban surgiendo en 2020, pues se han ido incrementando muchísimo más en el 2022. Entonces, todas las profesiones que están relacionadas con la información son altamente valorados en el mercado laboral mundial. ¿Por qué? Porque las compañías tienen claro hoy en día que pueden, a partir de la amplia capacidad de procesamiento de información, pueden anticipar, pueden predecir precisamente hábitos de compra, tomas de decisión con el mercado que quieren abordar. Es como cuando nosotros hacemos, pues, no sé, alguna búsqueda en Google y posterior a ello nos llegan recomendaciones de Instagram, en Facebook, cierta publicidad, que incluso no ha habido como validación, estudios que aparentemente el micrófono está activado y que nos están espiando, pero no, es tan bueno, tan excelente el algoritmo que se está desarrollando en la actualidad que está utilizando para, en este caso, la publicidad, las ventas, que seguramente el día de mañana esos modelos matemáticos van a ser utilizados pues en otros campos. De hecho, se está haciendo, pero masivamente, pues actualmente lo vemos en la publicidad. Entonces, toda la parte de datos de ingeniería, pues está siendo altamente valorado, demandado en el mercado. Entonces, si habláramos de empleos, pues sería entonces Business Intelligence Analyst, o digamos los cargos de la jerarquía que correspondan, digamos, al área de inteligencia de negocios, todo, por supuesto, toda la infraestructura tecnológica, los desarrolladores web, toda la infraestructura que permitiría ¿no? desplegar esta gran capacidad de datos de manera automatizada. Pero también las empresas necesitan desarrollar su talento.
como les comentaba en la anterior presentación, las empresas pues tienen que adaptarse, ¿no?, a las necesidades del contexto. Y para una compañía definitivamente es más rentable poder recapacitar, reentrenar habilidades de sus actuales colaboradores para poder responder a esas nuevas necesidades del mercado. Entonces ahí surge una oportunidad muy bonita, muy interesante para recursos humanos, que es precisamente ese trato de la gente, su cultura propia de la organización para adaptarse a ese nuevo entorno del mercado. Entonces, ahí pues surge precisamente oportunidades laborales para el área de recursos humanos en lo que es formación, desarrollo del talento de las personas, capacitaciones, capacitadores, entrenadores especializados, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que realmente es bastante interesante. Lo que es el desarrollo de productos, pues es decir, que es un mundo muchísimo más competido, lo que anteriormente era en términos de calidad, hoy en día es en términos de satisfacer las necesidades del cliente y empezar a superar esas expectativas del cliente. Entonces, en la medida que un producto sea menos replicable, menos fácil de copiar, pues es un producto, ¿no?, que va a ser más exitoso. Buscar ese diferenciador no es sencillo y por eso las compañías invierten una gran cantidad de dinero en precisamente contratar talento que les permita tener sus propias áreas de desarrollo e innovación. Por supuesto, lo podemos ver en grandes compañías del sector alimentos, de manufactura americana, europea, etcétera, etcétera. Por supuesto, aquí en Colombia, por ejemplo, el grupo Nutresa tiene un área de desarrollo de producto. Y eso es algo bastante interesante. Digo, por supuesto, hay otras compañías nacionales que tienen esta clase de innovaciones de áreas especializadas en desarrollar nuevos productos o servicios para poder migrar, ¿no?, para poder salir adelante. Un mejor ejemplo o otro ejemplo de ello es el Producto Ramo. Producto Ramo ha venido evolucionando y acompañado precisamente a estrategias de marketing y marketing digital, marketing tradicional, han permitido trascender y poder prosperar, ¿no? Digamos, en este caso, pues no solamente estamos localmente, sino ya llegando a otros países desde acá. Entonces es algo interesante. Se cambia esa tendencia que siempre venga la multinacional a invertir en Colombia, sino más bien expansión. Entonces es algo muy bonito, muy interesante, pero precisamente es gracias a ese talento que permite desarrollar productos, permite desarrollar estrategias de marketing para visibilizar lo que están haciendo y impactar a las comunidades positivamente. Y pues vemos que hay una tendencia que hasta ahora está iniciando, no es muy fuerte en el momento, pero en los próximos años seguro lo va a hacer toda la economía verde, todo el concepto de sostenibilidad, de crecimiento y sostenibilidad, no solamente del negocio, ¿no?, sino también del impacto ambiental. Si empezamos a ver pues todo el green, bueno, todas, digamos, las políticas de cuidado del medio ambiente a nivel global, pues las empresas empiezan a regularse. Seguramente, como en su momento tenían la certificación ISO en términos de calidad, pues seguramente van a salir certificaciones de impacto ambiental. De hecho, las hay, pero digamos que los consumidores van a ser mucho más conscientes de esa clase de certificaciones que permitan ver el impacto ambiental, de cómo las compañías precisamente tienen esa mayor conciencia y cómo vamos a cuidar del medio ambiente. Entonces, fíjense que ahí pues van a haber oportunidades interesantes. Lo que está ocurriendo aquí en nuestro país, ¿no? Políticas, obviamente hay un contrapeso grande a toda esta transición energética, a no ser solamente dependientes del extractivismo del petróleo, sino es empezar a hacer la transición a otras energías, energías renovables, más limpias, amigables con el medio ambiente. Entonces, en ese momento se está discutiendo, hay una polémica, pero en otros países hace mucho tiempo se discutió y ya se está trabajando fuertemente en que cada región sea autosostenible a nivel, pues en este caso, energético. Entonces, pues oportunidades, pues desde el ramo de la ingeniería, pues desde la ingeniería, desde el campo de la energía, pues hay muchísimas oportunidades, pues en el presente y por supuesto proyectándolo hacia el futuro. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, de empleos que están relacionados con ello. Entonces aquí vemos en este gráfico, pues cómo en este caso, pues algunos de estos empleos, pues están pues siendo más o menos valorados. Entonces, en este momento, pues de pronto lo que es gente y cultura viene creciendo, pero si lo comparáramos con lo que es datos e inteligencia artificial, ese es como el empleo que ha tenido mayor demanda en el mundo. Pero de nada nos sirve saber o conocer cuáles son los empleos de la mayor demanda en el futuro cercano o más lejano si no conocemos de qué es lo que se requiere
para poder desarrollar esas habilidades o empezar a competirle, ¿no? A esa inteligencia artificial que es en algún momento, de hecho ya pasa, está sucediendo en la actualidad y cada día va a suceder con mayor frecuencia. En este momento los robots pues tendrán dificultades para competir en esta serie de habilidades. Entonces les pongo un ejemplo. Escribir pues requiere una capacidad de análisis y síntesis de contextos, de emociones, de sentimientos que son muy propios de nosotros los seres humanos y que en la actualidad pues los robots aún no pueden escribir. Ustedes pueden entrar a ciertas páginas de internet y de pronto pueden dejar algún texto y automáticamente pueden generar, digamos, un párrafo y demás, pero aún digamos que la brecha es bastante grande y aún pues tenemos esa habilidad. Otra de las habilidades que aún podemos decir que son habilidades a prueba de robots es hablar en público, esa habilidad de poder expresar y manifestar nuestros pensamientos, emociones de una manera efectiva es muy propia del ser humano. Entonces, si hablara la inteligencia artificial en este momento y la escucháramos, pues aún no está esa conexión, porque para eso se requiere precisamente una serie de emociones que son innatas, son propias de nuestra naturaleza humana. Y pues fíjense que ahí pues hay una serie de oportunidades que aún no, es decir, se están explotando, pero si lo comparáramos con la inteligencia artificial, pues aún tenemos ventaja. Por eso las grandes marcas no contratan inteligencia artificial, sino contratan pues otras personas, los famosos influencers, si habláramos de las redes digitales, ¿cierto? Pero eso también depende de la región. Si fuéramos a Japón, fuéramos a Corea del Sur, ahí sí podemos ver cierta inteligencia artificial, influencers digitales y que tienen grandes comunidades de seguidores y bueno, generan contenido. Entonces, en este momento en Colombia puede ser que no se vea mucho, pero ya hay otros países donde esto es algo ya mucho más real. La programación, digamos, el nivel de programación en la actualidad, pues aún estamos muy lejos, digamos, de ese principio de la singularidad, que los mismos sistemas se desarrollen a sí mismos y sigan evolucionando, ¿no? Se requiere precisamente de esa capacidad humana de poder escribir código, de deducir problemas, de generar precisamente desafíos y, bueno, o sea, salir adelante con las compañías. Entonces, pues en términos de programación, pues todavía digamos que estamos lejos de que se automaticen. Hay ciertas cosas que sí, pero de fondo lo que es el software, la esencia como tal del desarrollo de software, todavía pues está grande esa brecha. Otra de las habilidades precisamente es la del liderazgo. El liderazgo, digamos que no es de robot, de pronto si ustedes han visto no hace mucho en Japón, pues tomaron una decisión de contratar una inteligencia artificial como gerente de la compañía, pero si uno se pone a leer más de fondo la decisión de la compañía, digamos que es como frente a ciertas funciones muy enmarcadas desde la ética y desde el desarrollo del negocio, pero ya lo que es el propio liderazgo está todavía vigente la típica junta directiva en una compañía. Entonces, lo que quiero decir es que las habilidades de liderazgo son difíciles de replicar para un robot hoy en día. Hoy en día se mide el liderazgo en los términos de la capacidad que yo pueda motivar e inspirar a los demás para hacerlos crecer. Si yo como líder logro inspirar que ese equipo de trabajo pueda crecer y se desarrolle mejor cada día, pues entonces se habla de un buen líder. Eso es lo que se habla en la actualidad. Entonces no solamente basta con inspirar a las demás personas a seguir el líder, sino es un líder más formador, un líder que lleve al equipo a que se pueda autodesarrollar y dar un resultado mejor cada día. Y la capacidad de negociar, entonces esa capacidad de entender los contextos, las situaciones, los sentimientos, anticiparnos ante esos hechos y poder tomar una situación ventajosa es muy propio de nosotros los seres humanos. Si lo comparáramos en este momento con robots, con inteligencia artificial, pues aún no se ve, ¿no? Eso como un robot nos va a negociar y nos va a tomar ventaja en ese sentido. Entonces, pues fíjense que no solamente es como entender los empleos del futuro, sino hay una serie de habilidades que se requieren para poder llegar a ello. Eh, bueno, ya hemos hablado de esto, pues del liderazgo, entonces cómo el liderazgo permite la movilidad interna y la adaptación rápida de sus colaboradores a los intereses de las compañías. Hoy en día las empresas trabajan por proyectos, los clientes ya no son tan fieles como podrían ser anteriormente, y cuando digo fieles no es en términos de que sean malos clientes, sino que es un mundo muy competido y pues por supuesto ya se habla mucho de, digamos, de que pues, por supuesto no se compite en términos solamente de precio, sino también la calidad, disponibilidad, bueno, una serie de muchas variables
que permiten que un cliente pueda cambiar de proveedor rápidamente. Entonces, el líder hoy en día tiene que desarrollar esas habilidades para que el equipo pues se adapte rápidamente. Entonces, aquí vemos pues una serie de empleos emergentes. Esto pues es como más que obvio, ¿no? Con lo que pasó con la pandemia. Entonces, una serie de empleos que han surgido, pero podríamos decir que algunos se van a mantener, pero otros pueden ser temporales. Digamos que fue un auge de una demanda altísima de mercado porque cambió el contexto, las prioridades eran todas enfocadas a la búsqueda de la vacuna y bueno, la preservación de la salud pública. Entonces ahí vemos pues una gran lista de empleos pues del mundo de la salud, pero seguramente hay muchos de ellos pues si las personas no siguen desarrollando esas habilidades propias, pues van a empezar a ser reemplazados o ya no van a ser tan necesarios, entonces empieza a decrecer. O sea, en este momento aún se siguen requiriendo con mayor prioridad de esta serie de empleos, pero va a haber un punto donde ya la demanda pues va a disminuir. Entonces, digamos que eso es por un lado. Aquí vemos una serie de empleos emergentes relacionados con la tecnología. Entonces, lo que es los especialistas de la inteligencia artificial, es decir, el diseño y creación de algoritmos de infraestructura que permita automatizar procedimientos. Todo lo que son los ingenieros y científicos de datos, cómo procesar, cómo aprovechar precisamente esa gran cantidad de datos que puede reunir una compañía en pro pues, de su crecimiento. Entonces, pues, fíjense que hay una serie de empleos crecientes, emergentes, que van pues avanzando día a día y es algo pues bastante interesante. Aquí pues vemos ya propiamente, o sea, estos anteriormente lo que es la tecnología de la información. Aquí sí hablamos ya de lo que es el desarrollo de software. Entonces, hoy en día pues se habla de la computación de la nube, del ingeniero desarrollador que está en el back y en el end, en el front-end, es decir, que está detrás del código, pero también está desarrollando una serie de habilidades visuales para estar precisamente ante el usuario y que tenga pues una buena experiencia y que pueda pues aprovechar todas esas aplicaciones. Entonces, han surgido una serie de subespecialidades que permiten responder a esas necesidades que tiene en este momento el mercado mundial. Aquí vemos pues otra serie de empleos, que estos sí son más relacionados pues con esa economía verde. Tal vez en este momento no se ven mucho, como por ejemplo vendedores verdes, ¿sí? Como vendedores de tecnologías limpias, tal vez no mucho, pero sabemos que tal vez en 5 o 7 años esto ya va a ser más común y empezará a haber un componente diferenciador, lo que de pronto hoy en día un vehículo, el diferenciador puede ser, no sé, capacidad digamos, de kilómetros por galón de gasolina, etcétera, pues sabemos que en un futuro no muy lejano, de hecho, pues va a ser precisamente el impacto medioambiental. Entonces van a haber esos vendedores ecológicos. Entonces se van a requerir conocimientos técnicos en lo que es sostenibilidad ambiental. Y bueno, ahí como se dan cuenta, si uno ve todo de fondo, pues una serie de empleos, ¿no? Que responderían a esa necesidad ecológica mundial. Y eso es algo muy bueno, muy interesante. Aquí pues vemos empleos pues, relacionados a las personas, en lo que es la gente y la cultura. Entonces, empleos pues, que son emergentes, pero no nos podemos confiar de ello. Yo hablo aquí precisamente del rol, por ejemplo, de recursos humanos, el business partner o, por ejemplo, el reclutador de cargos de tecnología de la información. Entonces, en este momento es el furor, ¿no? Y buscar un reclutador de tecnología de información, pues puede ser más costoso, puede valer más que un reclutador genérico. Pero el día de mañana, cuando ya la demanda, digamos, de desarrolladores disminuya, ya no se necesita tanto este cargo, pues digamos que ahí va a haber otro cargo que se afecta, ¿no? Que son los reclutadores. Entonces, eso. Y además, pues que han surgido una serie de innovaciones tecnológicas que permiten automatizar los procesos de decisiones del talento. Hay grandes compañías farmacéuticas mundiales que ya lo tienen implementado. Hoy en día no tienen que hacer ustedes la primera fase del proceso, entrevistas tradicionales y pruebas, sino son juegos interactivos. Usted graba un video, digamos que en base al análisis de su voz, de su expresividad facial y demás, se toma la decisión con inteligencia artificial si usted es preseleccionado para un proceso de selección. Esto está ocurriendo, es algo real y para lo cual las personas pues aún no están preparadas del todo. El desarrollo de productos pues es precisamente como las compañías le permiten adaptar
estrategias para poder responder rápidamente a la necesidad del mercado. Entonces ahí vemos una serie de cargos relacionados con ese desarrollo de productos. Muchos hablan, ¿no?, de la famosísima metodología Scrum. Eso es lo que es el furor de los últimos años, pero seguramente surgirá otra tecnología, no, perdón, sino estrategia o táctica de desarrollo ágil de procedimientos que permita que las empresas respondan rápidamente a la necesidad del mercado, siempre se anticipen y puedan predecir esas necesidades del mercado. Aquí vemos pues ya como el mundo del marketing, el contenido, es decir, las empresas buscan contratar marketing content, o en este caso de desarrolladores de contenido, porque a través de las redes sociales pueden influenciar. Es muy claro que hoy en día un cliente molesto, un ex colaborador que no tuvo una buena experiencia en la compañía puede hablar mal de la marca, puede afectar su imagen en el mercado. Eso es algo muy real, muy diciente. Entonces, pues las compañías pues también invierten, ¿no?, en eso, en profesionales de marketing que buscan precisamente conservar la buena imagen, la marca de la compañía y, por supuesto, buscar oportunidades de negocio. Entonces, se requiere, pues, precisamente esta serie de habilidades. Es como si ustedes buscaran en Google, bueno, quiero, no sé, tengo sed, bueno, ¿cuáles serán los resultados de búsqueda? Entonces, ahí existe, pues, una serie de cargos especializados de cómo van a posicionar sus páginas web en Google, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Para eso se requieren, pues, desarrollar habilidades de diseño, de edición de video, de publicidad, bueno, alfabetización digital, que ya les hablaré más adelante sobre ello. En eso, pues, con relación a esta serie de roles, bueno, aquí vemos otra serie de cargos relacionados al marketing, ventas y demás. Vemos eso, pues, en primera instancia. Como les comentaba al principio de mi presentación, pues la idea es también hablarle, ¿no?, de posibles empleos que tal vez estén trabajando o no son tan conocidos en la actualidad, pero a partir de investigaciones, de varios foros que ustedes pueden ver en Internet, pues derivados del Foro Económico Mundial, también de la Organización Internacional del Trabajo, puede existir esa demanda. De hecho, ya ha ido ocurriendo. Entonces, es como estos infoarqueólogos. De pronto ese nombre de cargo es algo raro, algo distinto, pero es real. Como por ejemplo la Agencia de Empleo en Estados Unidos en algún momento tuvo dificultades con sus bases de datos porque nunca migraron, fueron desarrollados en un lenguaje de programación muy antiguo que se llama COBOL. COBOL es un lenguaje de programación desarrollado más o menos en 1940, 1950, ¿qué pasa? Pues en la actualidad no es que existan ingenieros de desarrollo COBOL innatos. Entonces, pues fíjense que hay innovaciones. De pronto hoy en día no se habla mucho del desarrollador Angular en Python, .NET, etcétera, pero sabemos que en un futuro ya no va a ser, se van a hablar de esas tecnologías, van a haber otras tecnologías que lo reemplacen, pero habrán compañías que quieran rescatar información que está en disquetes, en cintas, DVDs, en CDs, sí, eso de hecho ya, ¿cierto? O sea, hablar de un CD, de un DVD, hoy en día, en este momento 2022, es algo ya extraño, ¿no? Ya se habla de la nube, de la USB y eso, ¿no? Entonces, pues fíjense que estos especialistas en recopilar información antigua, codificada en otros lenguajes de programación que son antiguos, ¿cierto? Eso es un empleo bastante interesante. También, pues, precisamente los detectives de datos, es decir, especialistas en la información de cómo pueden reunir precisamente una serie de variables, de serie de datos que permitan tomar decisiones para las compañías, así como precisamente a partir de esa Big Data, pues se puedan sistematizar, ¿cierto? Por supuesto, ahí de fondo hay un desarrollo y una habilidad sistémica para poder organizar la información y sugerir pues, cambios de decisiones de las compañías interesantes. Ejemplo, mire, esto es algo que no es tan del futuro, esto es de la hora. Aquí vemos un fragmento, ¿no? Una nota de la BBC de un chico en Japón que él se alquila, ¿cierto? Yo por eso coloqué, pues, no solamente acompañantes, como para que no se entienda de pronto por otro lado, sino es como ese caminante hablador. Es decir, esa persona se alquila por su tiempo y compartir con otras personas. De hecho, ya hay una aplicación, en este momento si no recuerdo cómo es que se le llama esa aplicación, pero sé que existe, la pueden averiguar, y donde pues básicamente la persona pues dispone de su tiempo para acompañar a otras personas a compartir una tarde, ¿sí? Y es decir, a jugar ajedrez, a leer, en fin, ¿sí? Es algo bastante interesante para algunos o puede ser preocupante para otros, pero
pues este chico está aprovechando la oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que un mundo que aparentemente no es más globalizado, si ustedes validaran en Japón es el porcentaje más alto del mundo con la tasa de suicidios pues por la sociedad, precisamente por la soledad de su población. Son tan dedicados al trabajo que literalmente hay personas que mueren, ¿no? De tanto trabajar, tanto tiempo de estar ahí metidos, absorbidos en el trabajo. Entonces, esta necesidad de la población, que pues nuestra naturaleza humana es de socializar, es de interactuar con otros seres humanos, pues fíjense en ahí lo interesante, como un chico pues alquila de su tiempo, ¿cierto? De su tiempo para compartir con otras personas. Ustedes dirán, bueno, después está en Japón, pero yo en Colombia, ¿cómo lo puedo hacer? Tal vez en este momento, tal vez no sea tan factible, pero el día de mañana con la tecnología 5G o 6G, ya puede existir a través del metaverso algo muy similar, ¿cierto? Donde usted desde aquí en Colombia le compite a este muchacho y disponga de su tiempo para compartir con un japonés que le va a pagar a usted por compartir de su tiempo. Entonces, es algo que pareciera rozar, ¿no? A veces momentos como dirán, Cristian se enloqueció o está hablando de ciencia ficción, pero no, son cosas que están sucediendo y esa es la tendencia, ¿no? Hay oportunidades, el mundo está lleno de oportunidades, entonces es importante pues empezarlo a virar, ¿no? Explorar a partir de nuestros intereses o cómo podemos aprovechar esas necesidades. Otro posible empleo, analistas de ciudades inteligentes, ¿cierto? Yo creo que aquí necesitamos analistas, directores en Bogotá, urgente, porque precisamente las ciudades cada día son más súper, hiper, mega pobladas, ¿no? La densidad de personas, las vías, todo crece menos las vías, eso hablando pues solamente de movilidad, pero aparte hay otra serie de grandes problemas que están surgiendo en las ciudades. Entonces, precisamente surge la necesidad de posibles analistas que permitan desarrollar, ¿no? Medidas, innovaciones más sostenibles para las ciudades. Entonces es algo realmente interesante. Seguramente, bueno, más que el empleo, es como los líderes tendrán que desarrollar esas nuevas habilidades hacia el futuro, porque habrá un momento en algunas empresas donde tendrán una fuerza del trabajo humana y otra fuerza digital, ¿sí? Una fuerza ya con robots, totalmente autónoma, y es en este caso, pues esos líderes, seres humanos, que tengan esa capacidad de poder hacer esa mejor combinación entre la inteligencia artificial y en este caso, pues los seres humanos, para poder generar un diferenciador en el mercado laboral. Entonces, qué interesante poder ver precisamente eso, cómo esos nuevos líderes analizan muy bien los pros de cada uno, digamos, de esos dos campos, no sé, de esos dos grupos poblacionales, ¿no? La inteligencia artificial y los seres humanos. Definitivamente esto es aún difícil, ¿no? Para la inteligencia artificial replicarlo, pero bueno, digamos que aún se sigue trabajando en ello, pero porque creo que el arte es muy de nuestra naturaleza humana, porque reúne tres elementos: la libertad de poder expresar nuestros sentimientos, nuestras opiniones, nuestra visión del mundo. Vulnerabilidad es tener también esa sensibilidad, ¿no? De expresar precisamente y abrirnos, ¿no? De ser sinceros con nuestro arte. Entonces, todo lo tenemos. Lo que pasa es que si no desarrollamos todos los días, pues es difícil, ¿no? Hacer esa expresión artística. Pero hay muchas maneras, por supuesto, de hacerlo. Y bueno, digamos que ese es un empleo que siempre ha existido, pero para decir que tenemos o podemos sostenernos económicamente a partir del arte, pues hay que hacerlo pues muy bien. Todo el tema del campo de la bioingeniería. Es decir, cómo a través de hecho ya se está haciendo. Ustedes pueden ver noticias, entren a Google y escriban impresión de órganos humanos. ¿Sí? Sonaría una locura para algunos, pero ya existe. Ya se está trabajando en ello. Entonces, seguramente va a dar un pie para un campo súper interesante donde se combina precisamente lo mejor de la ingeniería, pues que en este caso, pues en el campo de la biología, para desarrollar la bioingeniería. Ya existe la bioingeniería, entonces es un campo que se va a seguir abordando, como la impresión de órganos y tejidos, entonces se empieza a evolucionar y a extender la vida pues, de las personas. También, ¿no? Esto es hablando casi que en ciencia ficción, pero puede ocurrir. Ustedes ya han escuchado Facebook, que ahora se llama Meta, y está invirtiendo más o menos 10.000 millones de dólares, eso es como la cuenta que se lleva en la actualidad, en el desarrollo del famoso metaverso. Pero va a haber un buen punto que si se logra
dar lo que se espera, lo que están proyectando con el metaverso, donde las personas vamos a estar viviendo en una realidad alterna, como las mejores películas de Matrix, pues va a existir esta serie de oportunidades. Entonces, como está el psicólogo, pero va a existir el metapsicólogo, ¿cierto? El que está en ese mundo digital, donde va a haber precisamente también una reglamentación, van a haber leyes digitales en ese sentido, en ese metaverso. De hecho, ustedes pueden averiguar en Google rápidamente caso de acoso en el metaverso. O sea, ya hay acoso sexual, acoso laboral en el metaverso y ya no hay, pero digamos que ahorita las leyes están cortas pues en reglamentar y penalizar esa serie de conductas. Es algo que ustedes dirán, esto, el mundo está loco, pero no, es algo real, es algo que las personas lo consideran así, pero son oportunidades, o sea, empleos del futuro. Entonces, los meta, ¿no? Meta psicólogos, meta abogados, meta consultores, meta asesores de imagen, es decir, tú diseñas tu propio avatar para estar ahí interactuando en ese metaverso, pero bueno, va a llegar en este caso un asesor de imagen digital y te va también a asesorar, ¿cierto? Entonces, tal vez esos salones de belleza analógicos, reales, físicos, pues van a migrar, ¿no? A un concepto totalmente digital. Pareciera una locura, pero como les digo, es algo que va a ocurrir. No se sabe en cuánto tiempo, pero en algún momento llegaremos a ello. ¿Qué empleos? ¿Qué empleos? ¿No? También es importante hablar de eso. ¿Qué empleos pueden dejar de existir en el 2030? Podemos ver, por ejemplo, la rama de los contadores generales, los contadores que se quedaron ahí como en lo básico, en ingresos, egresos y rentabilidad básica de una compañía. En algún momento, ya de hecho ustedes ven sistemas, no voy a mencionar marcas para que no suene publicidad, pero hay marcas que ya tienen automatizada buena parte de la contabilidad y lo van a seguir mejorando cada vez más. Entonces, donde a un punto donde yo ya no necesito el contador, va donde yo entonces hago una compra en particular, simplemente escaneo ya mi factura y totalmente automatizado. O sea, no tiene que interactuar ningún ser humano y pues ya está contabilizado desde que estén los datos estructurados, organizados, bajo un patrón que exija el software y demás, pues va a salir esa contabilidad al día. ¿Sí? De hecho, en algún momento conocí un emprendimiento muy bonito en ese sentido, pero vemos que hay una parte de intervención humana, pero habrá otra compañía que sí lo tenga 100% digital. Entonces, en este momento los contadores son ampliamente demandados en el mercado, los auxiliares contables, etcétera, por la normatividad y pues toma facturación electrónica, todo lo que hay que reportar, por ejemplo, ante la DIAN. Pero ahora un punto donde, como les digo, la misma inteligencia artificial les va a empezar a automatizar y los que se quedaron ahí como en lo básico y llevando la operatividad del día a día y no lo llevaron al tema financiero, de anticipación, predicciones y demás, pues complicado. Campo de la radiología. No hace mucho vi precisamente una innovación donde, por ejemplo, permite con dispositivos mucho más reducidos y menos invasivos poder hacer un escaneo mucho más preciso de nuestros órganos. Entonces, pues, y ya el mismo software arroja un informe muy preciso, muy completo de nuestro estado de salud. Entonces, esta profesión, ¿no? Porque de hecho existe, ¿no? Pues va a rebatirse, ¿no? Decir, bueno, esto ya ese radiólogo de hoy, 2022, tal vez en 10, 15 años ya no tenga tanto trabajo. Los desarrolladores de software, ¿no? Con todo respeto y todo cariño hacia ellos, pero los mediocres, pues ahí van a quedar, si digamos los que quedaron ahí como resolviendo problemas básicos de código y no fueron muchísimo más allá en la auditoría del software, el código, de cómo poderlo evolucionar, cómo poderlo llevar al siguiente nivel, pues es un momento donde ya la misma singularidad básica del sistema, es decir, los propios sistemas básicos, y es decir, un ejemplo, si yo tengo una necesidad puntual de desarrollar mi página web, en este momento hay empresas que contratan desarrolladores web, pero el día de mañana van a haber compañías que ya todo lo tendrán automatizado, entonces no van a necesitar a esos desarrolladores básicos y hasta ahí pues va a llegar su trabajo. Eh, Empleos o profesiones relacionadas a la actuación de voz. Hoy en día ya existe software que permite grabar las voces de celebridades, tomar sus registros de voz y poder, digamos, en este caso, personalizar, ¿no? Entonces, de hecho, no hace mucho Bruce Willis se dio sus derechos de imagen para ser utilizados en inteligencia artificial. Entonces, es algo bastante interesante, ¿no? Empresas de consultoría tradicional, es decir, personas o empresas que les decimos a otros cómo hacer las cosas para enfrentarnos a la disrupción o al cambio sistemático de las cosas.
Entonces, es también un punto donde tenemos que estar alertas, trabajar en ello, porque la inteligencia artificial, es decir, habrán matemáticos, habrán, en este caso, expertos en Big Data, que reúnan una gran cantidad de información y sea tan exacta, tan precisa, tan valiosa, que resulte más rentable, pues yo contratar entonces o comprar un software de estos, ingreso una serie de datos, unas preguntas y ya me sale un informe y ya lo que necesito. Y me evito la intervención humana del típico consultor empresarial que pues cobra, digamos, por su tiempo y esos análisis analógicos. Entonces, eh, como se darán cuenta, pues una serie de empleos bastante interesantes, profesiones que parecerían impensables, pero existen, y se requieren una serie de habilidades que nuestros hijos deben desarrollar en el aquí y en el ahora para poder afrontar el mañana. Habilidades, alfabetividad tecnológica, es decir, el nativo digital. Hoy en día nuestros niños interactúan y ven casi como natural el manipular un dispositivo tecnológico. Pero ahí hay otra serie de habilidades que sí o sí debemos desarrollar. Alfabetividad de datos, ¿eso qué significa? Cómo aprovechar y analizar una serie de información grande para poder tomar decisiones. Entonces, el pensamiento lógico, matemático, sistémico, pues ya hace necesario para poder desarrollar esas habilidades. Y la alfabetividad humana, es decir, que toda esta serie de innovaciones y empleos del aquí, el ahora y hacia el futuro, pues es para el beneficio de la humanidad. Entonces, cómo poder comprender y ser sensible ante las emociones, pensamientos, sentimientos de las personas en lo individual o en lo colectivo. Entonces, es algo interesante, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico, esa agilidad cultural, es decir, vivimos en un mundo globalizado, tal vez en esta conferencia hable aquí con pues, otros compatriotas, pero tal vez en las conferencias de ASEAN en 5 años puedan ser ya además carácter internacional, ¿cierto? Es decir, eso es algo que va a suceder en algún punto, entonces es algo pues súper interesante. Entonces, básicamente ese es el espacio que quería compartir con ustedes de los empleos de mayor crecimiento y por supuesto las profesiones que pudiéramos ver hacia el futuro. Y hay una serie de oportunidades maravillosas que pues yo les traje aquí algunas, pero seguramente ustedes pudieran tener muchas más. Todo depende de nosotros mismos, de nuestra propia capacidad, persistencia, disciplina, trabajarlo constantemente. Muchas veces, definitivamente todos tenemos el recurso más valioso y es el tiempo. Entonces tenemos que aprovechar ese tiempo, por supuesto, con el contexto, con las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder aprovechar todas esas oportunidades que están ocurriendo y que van a ocurrir en el futuro inmediato en nuestro mundo. No sé si alguien de pronto del público tiene algún comentario o algo que quisiera compartir con nosotros en este espacio. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Cristian, por su presentación. Bueno, vamos a ver si tenemos inquietudes al respecto. Aquí tenemos a los asistentes. Recuerden que en la parte superior derecha de sus pantallas tienen su panel de control, en el cual van a ver un icono de una mano. Si le dan clic allí, con mucho gusto les vamos a habilitar su micrófono. También cuentan con el panel de preguntas. Si nos las quieren transmitir, con mucho gusto también vamos a transmitirle, vamos a leerlas para que el doctor Cristian pueda dar respuesta. Y de lo contrario, si desean contactarse directamente con el doctor Cristian fuera de sesión, simplemente aquí tienen ya sus datos de contacto, su correo electrónico, su número de WhatsApp y en LinkedIn. Entonces, nada, estamos atentos si tienen preguntas. Perfecto, vamos con el ingeniero José Armando Pérez. Ingeniero José Armando, adelante, bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Gracias. ¿Cómo me escucha, Oscar? Perfecto, ingeniero, lo escuchamos muy bien. Ok, gracias. Muy interesante, doctor Cristian, la charla. Usted tocó un tema en donde hablaba de que el recurso humano es el recurso más valioso, pero típicamente en la práctica uno observa que las compañías, debido a múltiples razones, pero en particular hay un fenómeno, hay una alarma de recesión o hay alguna alarma de el,
de cambio del mercado, algunos cambios o virajes del mercado, y entonces lo primero que echan la mano las compañías es a votar supuestamente el recurso más valioso. Entonces lo que se observa es que esa expresión realmente la utilizamos es de dientes para afuera. Realmente uno percibe que las compañías tratan de salvar su utilidad de corto plazo, deshaciéndose supuestamente del recurso más valioso. Entonces es como contradictorio. Como uno piensa que la compañía y las personas son las más valiosas, el recurso más valioso, pero para salvar los estados financieros, vota el recurso más valioso. O sea que de entrada eso es como dispararse en el pie. Gracias, ingeniero. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias por su apreciación, es muy valiosa. Eso es un tema que hay que trabajar no solamente en recursos humanos, ¿no? Sino también yo considero, es mi postura personal, en políticas más estructurales desde el mismo gobierno, Estado, ¿cierto? Una serie de leyes que permitan o ayudan a desarrollar o incentivar esos beneficios para las compañías y de pronto empezar a dejar ver como a las personas como un número más. Si uno lo empieza a ver desde la parte contable y cualquier gerente de cualquier compañía va a analizar eso, ¿no? ¿Cuánto me cuesta tener a esa persona? Pero si viéramos en términos de inversión, bueno, esta persona cuánto me está trayendo de retorno. Muchas veces, infortunadamente, muchos dueños de negocios, de empresas, pequeñas, medianas, incluso grandes, pues lo ven es en términos de gastos. No, es que la nómina de Cristian me vale 10 millones. Bueno, ¿y qué? ¿Y a cambio de qué? ¿Sí? Entonces, no, vamos a hacer recortar y no, pues lo fácil es desvincular el talento. De hecho, actualmente en las compañías, del 100% de los egresos, más o menos el 60, ¿no? 60% de los gastos, no, digamos, de la compañía, obviamente corresponde a una nómina. Entonces, cuando hablo de temas estructurales, bueno, como en este caso, desde el materia de impuestos, desde la política, el Código Sustantivo del Trabajo y demás, se pueden desarrollar otra serie de mecanismos para incentivar, regular, mejorar esas condiciones para los colaboradores. Eso por un lado. Y por el otro, el tema cultural, es un tema donde podamos ver a las personas como eso, como personas. Y que nos ayuden. Hay algunas iniciativas, ¿sí? Particularmente tengo, pues en este caso, una empresa cliente, es una empresa de tecnología, y cuando así como crece en ciertos proyectos, crece muchísimo, hay otros que terminan rápido los proyectos y pues desvinculan el personal. Lo que hacen ellos es, pues contratan aquí nuestro servicio para poder acompañar, hacer esa transición de las personas a un nuevo empleo. Es algo bonito, interesante, se llama outplacement. Ese outplacement permite eso, como esa salida del talento, pues sea lo menos dolorosa posible para esa persona y también como en agradecimiento, ¿no? Por sus servicios. Como les digo, eso es una visión de negocio muy distinta y bastante interesante. Pero definitivamente no estamos lejos aún. Las personas nos seguimos viendo como un número más. Nos queda difícil todavía cuantificar ese talento, ese retorno a la inversión que nosotros hacemos, pagando pues por su tiempo, por sus habilidades, sus conocimientos. Y bueno, seguramente, aquí hay otro comentario personal mío, ¿no? Seguramente se va a seguir llevando esta incidencia en el mercado laboral, donde de pronto ya las empresas no contraten tantas personas, sino más bien tengan una gran red de proveedores que ayuden a soportar sus servicios. Ustedes pueden validar o investigar el proceso de compras de grandes compañías multinacionales. La nómina no es tan grande, realmente el tema de la nómina no es tan cuantioso, pero sí tienen una red de proveedores, de aliados bastante grande y que para ellos resulta más rentable. Entonces, para eso también tenemos que estar preparadas las personas. Uno quisiera, ¿no? Un contrato indefinido y trabajar en una sola empresa y ya pensionarnos y listo. Pero no, sabemos que hoy en día estamos llevando esa tendencia en un mercado que es una gran red de proveedores en la cual nosotros también debemos desarrollar nuestras propias habilidades y competir con otros profesionales, pero ya no como Cristian el empleado, sino Cristian el proveedor de servicios. Eso ya se está viendo, pero se va a seguir viendo más y más en la medida que se tercericen y se optimicen los procesos de las empresas. Y uno de ellos es relacionado al conocimiento, al talento de las mismas. No sé si alguien más del público pues no tenga algún otro comentario, alguna otra pregunta. Ingeniero José Armando.
Sí, alguien en alguna oportunidad decía que hay un punto crucial y es, primero, una deficiencia gerencial, es decir, unas limitaciones gerenciales, hay una oportunidad de mejora en las prácticas gerenciales. Eh, la segunda es y se refiere a la palabra lealtad. Y las empresas tienen, los propietarios de las empresas tienen que tener, el trabajador tiene que tener lealtad con la empresa, pero la lealtad es una calle de dos vías. El empresario también tiene que tener lealtad con el trabajador. Esto, y eso conlleva a que la percepción es que yo contrato a una persona es por lo que hace con sus manos. Y por el mismo salario podría aprovechar lo que hace con sus manos más lo que hace con el cerebro. Es decir, tenemos a ese, realmente los robóticos los hemos estado utilizando hace rato, solo que son humanos, porque las empresas viven llenas de conflictos por sus procesos con oportunidades de mejora, algunos procesos inapropiados, y sin embargo, entonces es decir, tenemos a las personas, a los cerebros de las personas con camisa de fuerza y que solamente operen lo que el subproducido con las manos, ¿no? Así es, ingeniero. Sí, por eso aquí como en esta diapositiva, me voy a volver un poquitico, se habla que en algunas compañías ya están un poquito más conscientes de ese tema, de cómo desarrollan, digamos, a la gente y las culturas, contratando precisamente esos socios de negocio, personas de talento humano, que les ayuden a detectar ese talento potencial y cómo puedan aprovecharlo, ¿no? Es decir, no sé, pongamos el ejemplo, el típico operario, entonces no solamente es ensamblar piezas, pero bueno, yo le pago por su tiempo y se dedica a eso, pero ¿cómo sería valioso si esa persona pudiéramos como sacarla de ese rol y que de pronto nos genere alguna idea, o sea, que el mismo negocio evolucione? Lo que hoy en día American Express es tarjetas de crédito. Si ustedes saben la historia de American Express, en su momento era una empresa de mensajería pequeñita, pero hoy en día pues es totalmente diferente, ¿no? Su modelo de negocio. Y eso es importante. El pensamiento de los empresarios no es como que esta empresa es mi objeto social y ahí murió, ¿no? Es que seguramente va a evolucionar, su objeto social va a tener otra trascendencia y demás. Entonces, es un gran error, ¿no? Pensar que las personas las enfocamos en esto y eso es lo único para que nos sirven y ya, ¿no? Tenemos un activo muy valioso, muy bonito, y por eso, como dice el ingeniero José, pues hay que tener esa calle, la doble vía, ¿cierto? Escuchar al equipo que nos aporte, permitirles empoderarse. Infortunadamente, detrás de eso hay miedos, ¿no? Miedo del gerente, el propietario a perder su autoridad. No, es que les dio no poder no, hay que compartir ese poder. Hay que, obviamente, no confundirlo con la jerarquía, la autoridad, pero sí hay que darle poder a la gente para que se sienta en libertad de expresarse. Hoy en día las nuevas generaciones, millennial, centennial, buscan eso. Realmente más que un salario, buscan flexibilidad, respeto, buscan crecimiento. Si usted va con el típico discurso, ah, bueno, si usted no le sirve, entonces me busco otro más. Ah, bueno, se va. Ahora usted busca el reemplazo del otro. Hoy en día es difícil encontrar talento. No es como antes que si usted publicaba en cierto portal de empleo y ya llegaban las cientos de hojas de vida, no es tan sencillo. Yo trabajo aquí pues en selección de talento, y hay momentos donde es complicado. De hecho, yo prevengo proyectos que ahorita para el Mundial va a haber más dificultad para encontrar talento. ¿Por qué? Porque la gente va a estar en su tema. Pareciera algo increíble, así no se eliminen del Mundial, pero la gente está atenta, pendiente y prefiere pasear. Ahora, todo lo que va a suceder en esta época de fin de año, donde hay mucha más libertad para movilizarnos, entonces habrá mucha gente que prefiere renunciar y darse su tiempo para compartir con su familia, pasear y dejar el trabajo, perdón la expresión, tirado. Entonces, hacia eso tienen que trabajar las empresas, tienen que predecir, no tanto que se habla de la matemática, de los datos y demás, pues seguramente estos datos alguna empresa ya los está anticipando y bueno, ¿qué pueden hacer en este momento con sus líderes, con sus acciones diarias para verse lo menos afectados posible o incluso beneficiados de esas situaciones que lo más seguro es que van a ocurrir? Entonces, si no hay nadie más, pronto alguna otra pregunta, entonces pues cerramos el tema. Por supuesto, si alguien tiene o desea que le comparta el material, las diapositivas, me puede escribir aquí al WhatsApp o a través de aquí del ingeniero Oscar de Cien y con muchísimo gusto les compartimos pues
la información. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, doctor Cristian. Y gracias, Oscar. Con mucho gusto, ingeniero José Armando. Bueno, vamos con la ingeniera Alexandra Roberto. ¿Quién está dando clic en la manito? Ingeniera Alexandra, adelante, tenemos el micrófono habilitado. Adelante, ingeniera Alexandra. Tenemos el micrófono habilitado, ingeniera Alexandra. Ok, entonces al parecer no. Al parecer no se logró conectarme con el micrófono. Perfecto, doctor Cristian, no tenemos más preguntas. Quedamos entonces muy agradecidos en nombre de ASIEN y el Departamento de Servicio al Ingeniero, pues por traernos ese nuevo tema a este grupo de ingenieros afiliados a ASIEN. Entonces, como siempre, doctor Cristian, esperamos contar también con su conocimiento en futuras actividades virtuales. Doctor Cristian, señores asistentes, una excelente tarde. Gracias, Oscar. Gracias siempre por la invitación. Hasta una próxima. Buena tarde. Hasta luego. Claro que sí, hasta pronto.